Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Estamos en Argentina en vivo, en el último día del fin de semana largo. En cuanto a clima, un día realmente espectacular y para disfrutarlo. Mañana ya comienza la semana hábil y una semana que va a estar seguramente marcada por el tema paritarias, porque se prevé para el jueves la reunión entre el presidente Mauricio Macri y representantes de 3 CGT, ¿no? Julián, Así buen día. es, ¿Cómo ¿qué te tal, va? Claudio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, son los protagonistas. También Aquí hay otro, tenemos. que es Luis Barrio Nuevo, que no está, pero Antonio Caló, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el líder de la CGT, Azopardo, Hugo Moyano. ¿Qué se va a discutir el día jueves en una reunión clave? Bueno, primero, lo que tiene que ver, obviamente, con las condiciones en las cuales se va a dar esta negociación paritaria. ¿Por qué? Porque en algún punto había trascendido, hay techo y hay piso para las paritarias. Bueno, techo, ninguno de estos referentes sindicales quiere ningún tipo de techo. Lo que quieren es la definición por parte del Gobierno Nacional de que las paritarias son absolutamente libres, digamos, y que si se llega a un acuerdo para cerrar un incremento de los salarios que se ubique por encima del 30%, que allí van a tener la veña del Gobierno Nacional. Claro, ¿por qué? Bueno, porque no todo el mundo discute paritarias con el gobierno. Es decir, sí, por ejemplo, los docentes, pero después cada uno de los distintos sectores discute con lo que son sus patronales. Entonces, en algún caso, de acuerdo a cómo le haya ido a cada uno de los sectores, bueno, quizás hay rubros de la economía que pueden saldar un incremento en paritarias del 35 o del 40%. Entonces, ¿cuál es un poco la definición que se va a buscar? Primero que todo, esta que estamos señalando, es decir, que no haya techo. Esto los referentes sindicales quieren hacer. Rogelio Frigerio ha dicho, y también el jefe de gabinete, Sí, en el sentido que ellos nunca hablaron de techo en las paritarias. Al así menos en es. declaraciones han dicho eso. Sí, sí, y después lo que va a haber muy probablemente es, yo diría, acercamientos en algunas cuestiones. Por ejemplo, ha trascendido en las últimas horas que el Gobierno Nacional estaría dispuesto a cerrar lo que podría llegar a ser un esquema de negociación paritaria semestral, o en todo caso que sean paritarias desdobladas. Algo Hay que, algunos sí. aguas divididas. Hay Hay aguas algunos que están de divididas. acuerdo y otros dicen no, tiene que ser la anual concretamente. Claro, del lado de los sindicatos dicen, nosotros podríamos cerrar paritarias semestrales o desdobladas si negociamos lo que puede ser una pauta de incremento para los salarios que sirva para todo el año y que en todo caso también exista la posibilidad de reabrir paritarias en junio, por ejemplo. Entonces, con un esquema... En virtud de cómo vaya evolucionando Sí. la economía también, digamos, Exactamente. ¿no? La inflación concretamente. Sí, sí. Hay también trascendidos vinculados a lo que podrían llegar a ser las herramientas que va a tener el gobierno para tratar de llevar a buen puerto lo que es esta negociación. Y una que ha sorprendido bastante tiene que ver con nuevas deducciones que se plantearían para lo que es el impuesto a las ganancias. Es decir, hasta ahora vos tenés un esquema donde se hacen deducciones. Estas deducciones hace mucho tiempo que no se actualizan y por ende lo que primero se va a buscar es una actualización. Te doy un ejemplo. Vos estás pagando un crédito hipotecario, Sí. vas a pagar ganancias, podés deducir hasta 20.000 pesos por año de lo que es el interés del crédito hipotecario. Del interés, nada más. Del interés. No del capital. Claro, entonces ese es el techo. Ahora vos decís, no, pará, yo pago mucho más de interés por año. Bueno, hay un techo que está... Sí, acá está la compensación, Sí. o digo yo, no dar tanto incremento en la paritaria, en aumento de llegar al 30, sino te doy un 22, un 25%, pues compensás con el tema de ganancias, ya sea modificando las escalas Sí. o el tema de las deducciones también, ¿no? Sí. Que en definitiva es plata que le va quedando en el bolsillo al trabajador. Sí, a ver, si se confirma, que obviamente esto va a quedar dentro de lo que es el marco de la negociación, quienes pagan ganancias o quienes van a pasar a pagar ganancias con un mínimo no imponible que en principio rondaría los 30.000 pesos neto, del salario neto, podrían llegar a deducir el monto del alquiler mensual, ¿no? Este es un dato que se maneja en una carpeta que tiene el Gobierno Nacional. Es un esquema que podría darse a conocer, donde si vos pagas ganancias, pero estás alquilando, sos el jefe de familia y pagás un alquiler, eso después lo podrías deducir de lo que es el pago del impuesto. Pagás 4.000 pesos o 5.000 pesos de alquiler, ponés de lo que va a ser el pago de tu impuesto menos 5.000 pesos por mes, porque pasaría a deducirse de lo que es el tributo total. Bueno, ahí los propietarios tendrán que comenzar Sí. a entregar facturas o recibos porque Sí. te entregan recibos Bueno. en muchos casos que es papel higiénico, ¿no? Sí, es un esquema que por supuesto serviría para formalizar gran También. parte del sector inmobiliario. El dato concreto es que
esta reunión del día jueves va a tener, en principio, a quienes forman parte de la CGT, ¿no? En este caso de la CGT oficial, la CGT Azopardo, también lo que tiene que ver con la CGT Azul y Blanca, que es la que conduce Luis Barrio Nuevo. Y del otro lado, ¿quiénes están, yo no diría enojados, pero sí... Están enojados, en alerta. Quienes conducen la CTA. La CTA. La de Micheli y tanto la de Yasky, que no están siendo invitados a esta reunión. No fueron invitados. Y uno se pregunta, bueno, ¿acertó el gobierno solamente citando a quienes forman parte de las CGTs? Quizás en principio es parte de una estrategia donde es mucho más cercana a la posición que tiene el gobierno y la relación que tiene con Hugo Moyano, que es el referente sindical que que ha acompañado al gobierno a lo largo de la campaña presidencial. En todo caso lo que va a buscar es que esa relación con Moyano, bueno, se traslade también a quienes son referentes dentro de lo que son las CGT, como es Barrio Nuevo y también Antonio Caló. Otro dato, Claudio, que es importante, es que el gobierno también manejaría lo que podría llegar a ser anuncios vinculados a incrementos en el marco de la negociación paritaria, pero de sumas fijas. ¿Y a qué apunta lo que puede llegar a ser un anuncio de este tipo? Bueno, a aquellos sindicatos que nuclean mayor porcentaje de trabajadores con ingresos medios o ingresos relativamente bajos para lo que es el promedio de los trabajadores que están nucleados en centrales sindicales. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo te doy un incremento de un porcentaje, eso impacta de la misma forma en distintos salarios. Ahora, si yo te doy una suma fija de incremento, o en todo caso estoy jugando con eso, lo que termina impactando es en mayor medida a aquellos que menores salarios tienen. Yo te doy una suma fija de 5.000 pesos y vos tenés un sueldo que está por encima de los 50.000 pesos, para vos es relativamente bajo. Es un 10%. Claro, es solamente un 10%, pero si tu sueldo es de 25, ya te impacta mucho más en el bolsillo, y si tu sueldo es de 12, mucho más todavía. Entonces, en este caso, quienes estarían dentro de lo que podría llegar a ser estos casilleros son sindicatos como, por ejemplo, el de Antonio Caló. El líder de la Unión Obrera Metalúrgica, que tiene muchos salarios. Una dispersión en cuanto al monto, claro, ¿no? De toda la gama. Y no así los camioneros, por ejemplo. Claro. O los petroleros, que tienen salarios mucho más elevados. Entonces, también paritarias desdobladas, sumas fijas, es lo que comentábamos recién, y el gobierno se reserva como una herramienta más para negociar a partir del día jueves lo que podría llegar a ser estas deducciones especiales o ampliación de lo que son las exenciones vinculadas al impuesto a las ganancias, en la medida en que los sindicatos le den un terreno fértil para negociar y le reconozcan al gobierno, mirá, sabemos que no nos vas a ajustar tanto, que no nos vas a convalidar aumentos, pero apreciamos lo que estás haciendo con el impuesto a las ganancias. Algo que da la sensación de que tampoco, salvo Moyano, que es el que lo rescata, digo, el resto es como que va a negociar, me parece, mucho más duro, ¿no? Mucho más fuerte. Y en ella están las CGT de Hugo Yasky, la CTA de Hugo Yasky y la de Micheli también, la de Micheli, ¿no? Micheli. Me decía Baradel, Sí, como en la provincia, como también Eduardo López en Capital, donde dice, acá lo que estamos discutiendo es, en definitiva, la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los trabajadores hasta ahora. Y por eso estaban reclamando esa suma fija. Y además también el enojo por decir, bueno, como estamos reclamando de una forma más dura que otros sindicatos, al menos aparentemente, que otros sindicatos, es por eso que no nos sentan, dice, el jueves o viernes a la mesa de negociaciones. Así, ¿no? Sí, da la sensación que a los sindicatos les sirve una negociación que tenga muchos factores que jueguen en esa negociación. Por ejemplo, todos estos instrumentos que estamos diciendo, que mejoren las condiciones de trabajo, que haya una aceptación por parte del gobierno o de las patronales a reabrir paritarias a lo largo del año, mientras que del lado del gobierno nacional y de las patronales también existe la sensación de que si cierran por debajo del 30%, bueno, estarían haciendo negocio, ¿no? Porque un poco esto está planteado, de hecho se lo planteó el presidente Mauricio Macri a Hugo Moyano en la reunión reservada que tuvieron hace algunos días, que ha trascendido que allí hay algunos andariveles a partir de los cuales el gobierno vería bien que la negociación se encauce entre 24 y 28%, por ejemplo, de incremento salarial. Y lo que decir también que cuando se habla del 25, el 30%, lo que reclaman los sindicatos, no es que el trabajador acuerden, al mes siguiente recibe el 30%. No, Esto es escalonado, es 3 meses, llega hasta escalonado. mitad de año y un poquito más Por también. eso ¿no? las condiciones son importantes. Claro.
Por eso las condiciones son Totalmente. importantes como vayan cerrando. Otro dato es que desde el Gobierno Nacional el presidente Mauricio Macri había pedido prudencia hace algunas horas nada más. Tiene que Vamos ver... a escuchar la palabra de Mauricio Macri perfecto. en Pumbamarca cuando Sí. hablaba de este tema. Bueno, mi consulta tiene que ver con las paritarias docentes. ¿Cómo va el gobierno? ¿Qué porcentaje se le va a poder dar a los gremios? Están empezando las discusiones. Yo espero en todos que haya la prudencia de entender este año de transición en el cual tenemos que revertir una situación económica delicada y que el compromiso, insisto, es a bajar la inflación. Yo entiendo perfectamente, lo vengo diciendo desde el año 2007, que la inflación es un daño enorme para la comunidad, porque siempre los que más sufren la inflación son los que menos tienen, son los que menos se pueden defender. Entonces el compromiso por parte del gobierno está en bajar la inflación todos los años hasta llegar a un dígito lo antes posible, como tienen 99 de cada 100 países del mundo. Este año intentaremos poner todos la mejor predisposición para poder acordar cómo trabajamos en el año 2016. Seguí la información en ámbito.com. Así tenemos esta información en ámbito.com referido al tema de las paritarias, y la UTA no va a aceptar menos del 30% en paritarias. El secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor UTA, Mario Calegari, se refirió a la negociación por paritarias entre el gremio y el gobierno nacional, y en este contexto aseguró que no aceptarán un acuerdo por menos del 30%. Es en una paritaria anual, Sí. dice, no vamos a aceptar menos del 30%. Sostuvo Calegari en declaraciones. Y también lo que dijo él es que por ahí estarían partidarios también a una paritaria cada 6 meses, digamos, Sí, renovar las negociaciones, A ¿no? una paritaria desdoblada. Desdoblada. Bueno, sí, este es el dato que uno empieza a analizar de las declaraciones de los principales referentes sindicales en las últimas horas. Se encuentran con un frente de negociación bastante rígido, bastante duro, y comienzan a tratar de, yo diría, no sé si de ganar, pero sí de capitalizar lo que podría llegar a ser algún otro tipo de mejora, por ejemplo, un compromiso para reabrir paritarias a lo largo del año. Sobre todo dicen por si se desbocan los precios, por si realmente lo que es la expectativa de inflación y un poco lo que son los ajustes tarifarios terminan impactando en lo que es la escala de costos y también de precios que paga el consumidor. Hay uno o dos datos que también son importantes para señalar. Primero, Santa Fe, la provincia de Santa Fe, va a reflotar lo que es su índice de precios al consumidor. Bueno, tiene que ver con esto, porque lo que dice el gobernador Lipstick es: tenemos que negociar paritarias si no tenemos un índice de precios que nos sirva de referencia, incluso para la provincia. Hay que recordar que la provincia de San Luis tiene su propio índice de precios al consumidor. Cada provincia no elabora su propio índice. En general, las provincias lo que tienen es montada una estructura de recolección de datos. Y después hay algunas que sí tienen análisis de esos datos y otras que no, que lo que hacían era, lo giraban a la nación, y la nación lo que hacía era el cálculo del índice de precios al consumidor nacional. Claro. Pero no todas las provincias tenían montado un departamento de estadísticas que hiciese una evolución de ese indicador en Igual forma... sería mucho más preciso, ¿no? Sería por mucho las más realidades preciso. económicas de Cada cada provincia provincia, tiene por la sus producción de cada realidades. provincia. Por ejemplo, la cercanía que vos tenés con Claro. respecto a determinado tipo de empresas, de industrias, productoras de alimentos. Es obvio que en la provincia de Buenos Aires por ahí la carne llega un poquito más barata que a otras provincias del interior, como la fruta, en el caso de lo que es el Alto Valle. Por eso esas son las distintas realidades, digamos, y los costos de cada provincia. Claro, digamos, claro. ¿no? Entonces el anuncio de las últimas horas es: Santa Fe va a tener su propio IPC porque ya tiene, siempre tuvo recolección de datos estadísticos y tuvo también análisis que lo había de alguna manera suspendido desde el año 2014 en adelante con el nuevo IPC-NU. ¿Se acuerdan ustedes el índice que había de alguna manera dado a luz el ex ministro Axel Kicillof y que prosperó poco porque se evidenciaban nuevamente diferencias con respecto a lo que eran las mediciones que tenían las consultoras privadas? Entonces, ¿quiénes van a tener su propio IPC a partir de ahora? San Luis lo tiene, Sí. Tierra del Fuego lo tiene y la ciudad de Buenos Aires lo tiene. Y se suma... Ahora se va a sumar Santa Santa Fe, que dicen que en 3-4 meses podrían tenerlo, porque necesitan para negociar paritarias, esto es lo que ha dicho el gobernador en las últimas horas, y entonces lo más probable es que a partir de ahora el IPC nacional, que no existe, que el INDEC lo va a dar a conocer recién en 7-8 meses, bueno, se termine conformando a partir de una canasta de indicadores donde va a estar el de Buenos Aires, el de San Luis y el de Santa Fe.
Tierra del Fuego es un caso aparte porque obviamente lo que tiene que ver con los costos logísticos de los productos hace que realmente las variaciones sean muy fuertes y no se pueda tomar como referencia. Estos 7 u 8 meses que dicen necesitan el INDEC a nivel nacional, ¿es por todo el descalabro que se hizo en el INDEC? Sí, es porque... Digamos, en reconstruir y reformular todo. Sí, bueno, así como estábamos mencionando lo que tiene que ver puntualmente con el IPC de cada una de las provincias que lleva adelante, también hay que tener en cuenta que cada provincia giraba sus datos al INDEC. Y la INDEC con esa canasta de datos, con esas bases, lo que hacía era armaba este índice de precios al consumidor nacional. Si de alguna forma a vos te dejan de llegar los datos de las provincias, lo que termina pasando es que vos de un día para otro no podés empezar a decir, miren, la inflación de este IPC es del tanto por ciento. ¿Qué tenés que hacer? Y bueno, comunicarte con cada uno de los distritos provinciales, en todo caso controlar a ver si realmente se siguen recolectando datos de a qué precios la gente puede comprar cada cosa dentro de lo que es el distrito provincial, y una vez que tenés esos datos y los girás a la nación, sí se hace una canasta de precios. Hay otro también referente, por el caso de Sergio Massa, ¿no?, el titular del Frente Renovador, que también ha dicho en las últimas horas que él va a tratar de dar a conocer nuevamente el IPC Congreso. Es decir, tendríamos el IPC de Santa Fe, el IPC de San Luis, el de la Ciudad de Buenos Aires. ¿El de Congreso se seguía dando? El de Congreso se seguía dando. Yo siempre planteé una cuestión o una objeción en términos técnicos, que es la siguiente, que creo que ya la hemos discutido alguna vez, Claudio, que tiene que ver con esto. Vos podés tomar una canasta de productos, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros los dos hacemos una canasta de productos que consumimos y sacamos una referencia. Por ejemplo, en febrero los precios subieron 4% en promedio. Ahora, lo que yo puedo hacer es una canasta de productos que consumimos nosotros y por ahí, en el caso de Daniela Ballester, tiene su propia canasta de productos. Entonces ella también hace el cálculo. ¿Es lícito y de alguna manera es legítimo lo que tiene que ver con el cálculo puntual de esas canastas? Sí, perfecto. Digamos, yo puedo decir, la inflación nuestra es del 3% y la de Daniela es del 4%. Ahora, lo que no puedo hacer es un promedio de las dos. ¿Por qué? Porque la nuestra tiene unos productos y la de ella tiene otros. Yo creo que la matriz tiene que ser una canasta que contenga los mismos productos. Exactamente. De Tierra del Fuego a Jujuy. Entonces todas tienen que tener los mismos productos, porque en definitiva todos tenemos derecho al acceso a esos productos. Entonces, ¿cuánto me cuesta esa canasta en Tierra del Fuego? ¿Cuánto me cuesta en Córdoba? ¿Cuánto me cuesta en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto me cuesta ahí estamos de acuerdo. Tiene que ser uniforme. Tendría que ser uniforme. Porque si no, no tiene sentido. Claro, pero recordá si yo en una canasta te pongo una botella de vino caro, ya se me descalabra por decirte, ¿me entendés? ¿Cuál es el origen del IPC Congreso o cómo se forma el IPC Congreso? Se forma con las consultoras privadas, es decir, cada consultora tiene su canasta, hace un relevamiento y en función de lo que es la capacidad que tenga... es como arbitrario también. Claro, toma una determinada cantidad de precios por mes y toma 50, 100, 200, 500 o 1000. Sí, así como el INDEC en el gobierno anterior decía, no, nuestra inflación da esto porque contiene estos productos. Claro. Entonces vos no podés Entonces hacer era parcializado el análisis también. Claro, vos no podés hacer un promedio de canastas distintas porque ese promedio aritmético, que es una cuenta, terminaba arrojando el IPC Congreso. Y la verdad que ahí sí hay divergencias y se puede objetar que ese índice no representa ningún tipo de canasta, sino que representa el promedio de muchas canastas, que independientemente de la zona geográfica en la que vos hagas el relevamiento, bueno, va a terminar arrojando un determinado guarismo. Esto no quiere decir, por eso digo el valor que tiene el IPC de Santa Fe, porque te agrega una canasta muy importante que de alguna manera va a tener... provincias más habitadas del país, la segunda. Claro, como Córdoba también tendría que tener su propio IPC. Yo creo que cada provincia tendría que tenerlo. Sí. Porque si vos estás en el Alto Valle de Río Negro, elaborás, producís la manzana ahí, la persona que te compra la manzana o la fruta en Río Negro te tiene que salir más barato de la persona que lo compramos acá en Buenos Aires por una cuestión de costos, de fletes, en definitiva de impuestos, y por lo tanto la realidad de esa provincia con respecto al consumo de ese producto es totalmente distinta a la que vive acá una persona en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, los docentes de Santa Fe, cuando vayan a negociar sus paritarias, bueno, no es lo mismo tener un IPC, que es una referencia del de San Luis y el de la Ciudad de Buenos Aires, que tener un IPC propiamente de Santa Fe.
Este es me parece, es un poco el enfoque que le quiere dar cada uno de los distintos frentes sindicales de las provincias. Los que tienen su IPC, fantástico, pero aquellos que no lo tienen, bueno, van a tener que conformarse con el que ha tomado el gobierno nacional como referencia, que es el de Buenos Aires y el de San Luis, que tampoco podrían promediarse. ¿Por qué? Bueno, porque no respetan los mismos cuadros técnicos y en todo caso también los mismos requisitos estadísticos. Entonces, sí se toma como referencia, si San Luis subió 6,5% en diciembre y Buenos Aires subió 3,9% en el mismo mes, bueno, ahí fíjate cómo juega mucho lo que tiene que ver con las distintas fuentes de información y cómo impacta la estructura de precios de cada una de lo que son aquellos que van a proveer oferta de bienes y servicios en cada una de las provincias. Acá tenemos otra información, Sí. Julián, en ámbito.com, referida al tema de los docentes y las paritarias y la inflación. Los docentes advierten que la inflación superará el 25% durante 2016. La titular de CETERA, Sonia Aleso, se refirió a las negociaciones por paritarias que llevan adelante los gremios docentes con el Gobierno Nacional y en ese sentido anticipó que rechazarán una eventual propuesta salarial en torno al 25% porque la inflación ya supera esa cifra. La inflación ya excede el 25%, lo dicen los propios economistas del Gobierno Nacional. No vamos a aceptar que el poder adquisitivo de los trabajadores pague el ajuste, advirtió la titular de CETERA en declaraciones a Radio 10. Vamos a discutir la mejor propuesta posible porque estamos en un año difícil. Hay que recomponer el salario docente, tal como lo dijeron los funcionarios en campaña. Así vemos la imagen de López, también hay de Baradel y de Aleso y otros representantes gremiales que están así negociando las paritarias concretamente. Sí, tienen los sindicatos tienen una responsabilidad muy fuerte, muy importante, y mucho más en este contexto. Tuviste suba de tarifas de energía eléctrica. Está en marcha lo que es el incremento tarifario del gas. Que llamémoslo el eje, Marcos Peña, el jefe de gabinete, y también quien forma parte del ministro del Interior, Rogelio Frigelio, ¿qué dicen? Bueno, la verdad que no es el momento para anunciar una suba de gas. ¿Por qué? Bueno, porque me va a impactar muy fuerte en la negociación paritaria. Sí, pero ¿sabes lo que te dicen Sí. los gremialistas? No me anuncian el precio, Sí. el aumento del precio del gas ahora, me lo anuncian dentro de un mes. O cerramos el acuerdo y anuncian. O sea, nosotros ya lo tomamos los gremialistas, o los gremios te Lo toman en empiezan a cuenta el aumento. descontar, Lo decís empiezan a vos. descontar. Porque saben que va a venir Sí. ese y el de transporte también. Ujú. Entonces dice, ya en las mesas de negociaciones sabemos que eso va a suceder. Lo anuncien antes Sí. o lo anuncien después del acuerdo de paritaria, ¿no? Sí, yo creo que ha reforzado mucho lo que es este núcleo duro, donde el piso, como veíamos recién, claramente está en el 25%, pero el techo no está en el 30%, que es lo que quería el gobierno, ¿no? Claro. El piso sí ya está en el 25% y el techo probablemente supere el 30%. De hecho, la estrategia de muchos sindicatos es tratemos de negociar por encima del 30% y que termine arrojando un saldo que se ubique por encima de esa marca, porque tienen la responsabilidad también de hablarle a sus bases sindicales. Una vez tiene la imagen del sindicalista hablando con lo que son las patronales o hablando con referentes del gobierno nacional, pero después tiene que ir y en un Tiene la ámbito de interna ahí. asamblea tienen internas, tienen competencia, siempre hay alas duras o siempre hay quienes le exigen mucho más. Y bueno, y creo que también el gobierno ha planteado que, que en este contexto donde se han producido muchos despidos y donde hay, yo diría, bastante reticencia por parte de muchas empresas a seguir tomando personal, por lo menos hasta tanto se vea cuál va a ser la evolución de los precios y de la economía durante el año. Bueno, ahí también le cabe una responsabilidad fuerte al sindicato. Obviamente ellos Ahí te es donde dicen, pide Macri la responsabilidad de los sindicatos, Sí. es decir, de negociar responsablemente el incremento, ¿no? Sí, pero los sindicatos, ¿qué te dicen? Bueno, no, yo no me hago cargo de esto. Es decir, que haya despidos, el gobierno tendrá que ser responsable de los que les toca y las empresas, cada uno tendrá que responder por lo que son estos despidos, pero nosotros tenemos que negociar hacia adelante, que nos sirva para lo que es el resto del año, en un contexto donde diciembre dio una suba fuerte de precios, como mínimo a nivel promedio, entre 3,9 y 4%, San Luis dio 6,5 diciembre, enero prácticamente respetó el mismo nivel de precios, 4% aproximadamente en promedio. Hay productos que obviamente en casa seguramente me están diciendo, bueno, pero hay productos que subieron 20, 25%, claro. Sí, estamos hablando del promedio. Es un promedio, pero bueno, ni hablar del caso de la carne.
Y probablemente febrero también termine arrojando, en principio, un incremento que ronde el 4,5%. El minuto que tenemos. En minuto analizamos qué pasa con el gas. Tenemos los cuadros tarifarios y en todo caso contamos también cuál es la interna en función de lo que podría llegar a ser el anuncio o no antes del 1 de marzo. Y también, si te parece, repasamos qué pasa en el mercado cambiario, donde el Banco Central esta semana, podría poner en marcha un esquema de volatilidad para el tipo de cambio, para el dólar. ¿Qué quiere? ¿Volvernos locos? No, volvernos locos. Tenemos que estar advertidos que por ahí hace un dibujito la cotización. Sí. Bien, después explicas bien ese ¿Cómo no? subida y bajada. Hace así, Gracias. Claudio, hace así.